Gracias, presidente. Señor Salvador Alemán, señor Padrol, señor Joan Batista, gracias por comparecer en esta Comisión de Economía para explicar cuáles son los trabajos del CAREC y cuáles son sus procedimientos y demás. Digo gracias porque no tenían por qué venir. Bueno, sí tienen que venir, les podemos invitar, pero de hecho es algo que está escrito directamente a Gobierno y que rinde cuentas a Gobierno. No, en teoría, el cuento parlamentario sobre él no debe decir que sea gracioso el hecho que vengan, pero yo le agradezco que vengan, porque en teoría no. Es raro. Siempre es bueno. Desgraciadamente, si tuviésemos que ponerle una nota a su incidencia a la hora de llevar a cabo su cometido, pues sería un profundo suspenso. Claro, cuando uno mira, como si era el asesor para la reactivación económica, y mira los índices, pues dice, reactivación económica, cero, patatero. Ninguno, no ha habido nada. Ya llevamos casi 2 años y mal, muy mal. Pero bueno, no es culpa suya tampoco, ¿eh? No, se lo digo, no es un jarro de agua fría y ahora... Es que no es culpa suya, es que son así. Es que ustedes están asesorando mal. Están asesorando bien, a lo mejor, a alguien que no hace caso. Es que como no escucha a nadie, pues o ustedes tampoco. Y claro, no sé, ustedes se empeñan, hacen propuestas, no compartimos todas, algunas son interesantes, las reflexiones son interesantes. Las reflexiones son interesantes, es decir, la reflexión acerca de cuáles son los objetivos estratégicos, las medidas estratégicas que adoptar, el diagnóstico y las posibles propuestas son interesantes, otra cosa porque tampoco es muy habitual. Y es menos habitual que estén dentro de un foco de atención pública y mediática. A veces sé que se hacen en informes de instituciones, de empresas, que corren, pero que no participan del debate político o público. Y en este caso ustedes sí lo hacen, cosa que es interesante. Como mínimo exponen unas cuestiones que tendrían que ser estructurales a la acción política de cualquier gobierno y de cualquier partido político que tuviese como intención gobernar, porque hay medidas que requieren de planificación, de estrategia y de implementación. Y para ello es necesario hacer diagnósticos para plantear alternativas y propuestas y no vivir el cortoplacismo de las elecciones y tal. Por lo tanto, en ese sentido, la idea no es mala. La idea. Es decir, otra cosa es la composición. ¿Es plural? Bueno, no, tampoco lo pretende, ¿eh? O sea, claro, ¿por qué? Pues porque es un consejo asesor de la situación económica de un gobierno de convergencia y unión. Bueno, ahora ya de Esquerra Republicana, pero bueno, yo supongo que ustedes los de Esquerra no los pongan en la ecuación, porque entonces el consenso que ustedes acuerdan de mínimos se incorporan en Esquerra dentro de los planteamientos para que les guste, entonces ya sinceramente yo les recomiendo que cuando se reúnan ustedes los viernes hablen de otras cosas, porque si no sería imposible, no podrán proponer nada. Fíjese, más que nada porque compruébenlo, llevamos casi 100 días de gobierno y no se ha aprobado nada aquí. O sea, nada es nada. O sea, legislativamente, cero y no hay presupuestos. Imagínense lo dramático que es intentar, entre dos fuerzas políticas, llegar a acuerdos. Imagínense que ustedes tuviesen que hacer propuestas que pudieran incidir en la labor política de un gobierno que estuviese sometido a ese trío infernal. Sería imposible de resolver. La composición en ese sentido digo que no es plural, no debe de serlo, pero quizás hubiera tenido que ser un poquito más sensible. Un poco más. Es que parece casi la trilateral. La mini, la nuestra, la aquí, la propia, pero claro, es que claro, ustedes no son cualquieras. Ustedes son del top 10 de la sociedad. Son gente muy bien posicionada, que ha tenido un gran éxito profesional, pero que representa a una parte de la sociedad. Seguramente si hiciéramos estos diagramas de influencia, ustedes son muy pocos, pero influyen mucho. Y hay muchos que son muchos e influyen muy poquito. Pero hubiera estado bien que para darle un poco de color y que yo, por ejemplo, no les pudiera decir esto, a lo mejor sin motivo, pues quizás hubiera sido bueno que ni que sea a nivel casi de figura de comparsa, pero para mitigar, igual que aproximarse a un equilibrio hombres y mujeres, supongo que también sería más interesante por esa imagen, ¿no?, de modernidad y de incorporar algún asesor de reactivación económica que no fuera un miembro de un consejo de administración. Ya sí, hay profesores, pero bueno, tampoco son cualquier profesor. Es decir, bueno, hay una inscripción ideológica, sutil,
pero claramente relacionable. Los objetivos, eso en cuanto a la composición, un poco más de pluralidad, repito, sin pretender, porque no es el objetivo y no se le encargo al Gobierno, pero seguramente para que las conversaciones fueran un poco más vivas y quizás también ustedes aprendieran algo, escuchando a gente que no fueran como ustedes, que siempre es bueno a la hora de generar, como mínimo, pues dudas, ¿no? En cuanto a los objetivos, también coincido, me gustaría saber si es on demand o proactivo, si son proactivos o on demand. Oye, a veces yo sospecho cuáles son los que se piden y cuáles son los proactivos. Mira, les voy a dar uno a ver si acierto. Me la voy a jugar. Su informe respecto a, ¿cómo lo decían? El acuerdo fiscal que ya hace, como ya no se habla de eso nunca, el pacto fiscal. Eso ya no está en el debate político, ahora es el derecho a decidir. Sobre el pacto fiscal, ¿este salió de ustedes solo o se lo pidieron? Porque es que la clavaron con lo que proponía Convergencia, pero clavado. Yo estuve en la comisión del debate sobre los modelos de financiación y, hombre, era muy plural. Me extraña a ustedes que buscan el consenso que llegaran a las mismas conclusiones que el documento, es decir, que Convergencia y Unión. Me extraña mucho, incluso conociendo a parte de los componentes, no, bueno, personalmente no tengo el honor, conociendo a algunos de los componentes del CAREC, que todos apostaran por un modelo de financiación similar al concierto vasco, que todos dijeran, y quiero leerlo, que lo más eficiente, basado en principios de eficiencia y solvencia del sistema de financiación en su conjunto, es el mejor modelo aquel que recaude y gestione todos los impuestos que genera en su territorio mediante una agencia tributaria propia. Y eso lo dice alguien que ha trabajado en la agencia estatal. Eso es el modelo más eficiente. Pues aquí hubo personas que también se han dedicado a esto que decían que era muy ineficiente porque rompió el principio de unidad. En la gestión, por ejemplo, de la información fiscal, por ejemplo. Entonces, me extraña que esos consensos, en esto consensuados ustedes están clavados con lo del Gobierno. ¿O es que fue el refuerzo de una idea de Gobierno? No me sorprendería. Dudo que me lo digan, pero yo lo sospecho. El informe que nos han presentado es muy interesante. La verdad, gracias, porque recopila unas informaciones muy interesantes. El cómo tampoco lo deja muy claro. Y claro, yo la idea de consenso, yo en estas cosas, cuando todo es tan obvio, a mí me gustaría que se fuera más valiente. De verdad. Porque no nos vamos a llamar a engaños. Es decir, este es un consejo asesor que tiene una fuerte carga ideológica. Lógico. Lógico. Es lógico. Pues sean valientes, propongan cómo. Si de aquí de forenses hay muchos. Y de médicos que diagnostican, nuestro sistema nacional de salud política, de generación de médicos, está lleno. Somos todos unos estupendos diagnosticadores de la situación. De verdaderos médicos, aquellos que digan, hay que hacer esto, hay que amputar. Oye. No, mira, vamos a ver cómo evoluciona la pierna, quizás, con unos tratamientos paliativos. No sé, ¿hay que amputar o no? Díganlo. ¿Creen que hay que amputar? Valientes, díganlo. Olvídense del consenso. Antes decía la señora Lucena, es que este mundo está viviendo entre blancos y negros, pero es que los grises ya son infumables. Es que lo gris es muy gris. Lo gris es muy gris, porque al final no soluciona nada. Hay que plantear alternativas, medidas concretas, aquello que pueda transformar, cambiar o orientar acciones de gobierno, o aportar ideas diferentes de personas que, eso sí lo tiene positivo, que participan activamente de la política, de la economía de nuestra comunidad, de la academia, y que tiene una capacidad profunda de hacer planteamientos, con los cuales a lo mejor muchos no coincidimos, o algunos sí. Es que a mí me gustaría a veces caer en la sorpresa. Pero sería bueno que fuera más propositivo, ¿no? Es decir, el cómo hacerlo. Yo, claro, mirando brevemente lo que proponen ustedes en la reforma de la administración pública, claro, eso también eso lo dice cualquiera. Bueno, lo dice mejor, además. Dice, no, bueno, los ayuntamientos, bien, mejor financiados. Vale. Que solo quede un nivel de administración supramunicipal. Vale. Y que, bueno, intentar eliminar las estructuras políticas. Pero digan cómo, pues hay un montón de informes presentados sobre la concentración o no, de fusión o no de municipios, eliminación o no de diputaciones, eliminación o no de consejos comarcales, supresión de estructuras administrativas, gestión más eficiente de recursos públicos. Hágalo. O sea, yo lo que quiero son informes del CAREC,
que tengan profundidad y densidad propositiva. Que no se queden en titulares, que eso sí que están encima del debate. El otro día estuvimos aquí una muy interesante reunión hablando sobre la necesidad de la reestructuración de la gestión de la administración pública. Muy interesante, denso, debate denso y profundo. Nos gustaría conocer mejor el ángulo de los expertos, de aquellas personas que desde su actividad profesional vinculada al mundo de la empresa y su relación con la actividad pública, ¿qué creen ustedes que tiene que evolucionar la administración? Y después lo compartiremos o no, pero será un buen ángulo, un ángulo inteligente. Y para finalizar, a mí una cosa, sinceramente, que me parece muy mal. Les voy a decirles, incluso les diría fatal. Fatal. Porque evidencia una profunda cobardía, una profunda autorreconocimiento de la insolvencia de lo que ustedes plantean. Es decir, ustedes imagínense que yo me llego al espejo y digo, si yo fuera Brad Pitt, esta noche triunfaría. Pero no lo soy. Ustedes hablan como si aquí no pasara nada. O sea, es que en Cataluña no pasa nada. Diputat, ha d'anar acabant, si és tan amable. Un minuto, presidente. Un minut, no, una mica menys. De verdad. Es que era lo más interesante esto, me ha ido retrasando. És cosa seva, això, diputat. Ya lo sé, pero yo le pido eso con pasión. Vale, bueno, pero usted es la presidenta. De momento no, mujer, hombre, ya llegará. Cosas que me preocupan. Es que estamos en un contexto que ustedes no pueden obviar e ignorar. Es un contexto político cuyos escenarios no pueden ustedes obviar en sus propuestas de reactivación económica o sus propuestas a medio o largo plazo. Es que no tiene nada que ver. ¿A ustedes no les preocupa que Cataluña esté dentro de la Unión Europea o no? ¿A ustedes no les preocupa como el devenir político de lo que puede suceder en Cataluña? ¿O eso no está dentro de...? Es que entonces todo lo que ustedes plantean no sirve para nada. Si los escenarios posibles, futuros, con las propuestas que ustedes plantean, no sirve absolutamente para nada que más que para un brindis al sol. Yo les voy a leer una breve noticia. Ustedes no lo hacen. A mí me gustaría... No puede ser que uno tenga que recurrir a consultoras externas porque ellos sí que están preocupados de lo que pasa en Cataluña. Perfiles inversores. Inversores internacionales que quieren posicionar un punto logístico en España o en Cataluña. Recomendación general. Búsqueda de otro punto logístico fuera de Cataluña. Empresas que cuentan ya con licencias en Cataluña y poseen varias delegaciones en España. Deshacer posiciones. Cambio de almacén fuera de Cataluña. Empresas con varias sedes que quieran centralizar un punto logístico en Cataluña. Cancelación de proyecto de traslado. Esto, recomendaciones acerca de empresas que quieren buscar dónde posicionarse en el mercado ibérico a la hora de diseñar inversiones. ¿Eso a ustedes no les preocupa? ¿No les preocupa? Debería preocuparles. Es más, yo les pido, no les voy a decir que les exige, porque no soy gobierno, un momento, que en su próximo informe hablen con claridad de cuáles son los escenarios sobre la economía catalana que puede dibujar el conflicto político que está gestando en esta Cámara. Es su responsabilidad social, no con el gobierno, con la sociedad. Yo se lo pido, es más, se lo ruego. Gracias, presidente. Gràcies per la seva intervenció. Jo els prego que...